bienvenidos a este primer webinar. Hoy es 26 de marzo y arrancamos una sesión de webinars temáticos. Mi nombre es Vito Silva y soy responsable de la certificación web en ITG. Como digo, hoy es el primero de una serie de webinars temáticos que arrancamos hoy, 26 de marzo, pero que seguirá todos los jueves, en el que iremos tocando diferentes temas. De momento tenemos enunciados los tres primeros, que será hoy una introducción así más general al estándar. La semana que viene hablaremos sobre la Performance Verification y después haremos una pausa por Semana Santa, pero tocaremos el tema del examen WebAP, ¿no? Para acreditarse como WebAP. Y sucesivamente pues seguiremos tratando temas que se nos vaya, bueno, nosotros tenemos, hay muchos que se nos ocurren, pero también me interesa que vosotros propongáis temas que puedan ser interesantes. Ya en la sesión anterior salieron dos que yo creo que van a ser interesantes. Uno fue la modalidad de urbanismo, pues un tema interesante, y bueno, y hay otros que se pueden tratar, ¿no? Entonces, como digo, estos webinars van a tener una estructura similar. Serán una duración aproximada de 30-40 minutos, dejando luego pues 10-15 minutos para dudas, ¿no? Entonces, os pido que que preguntéis cualquier cosa que se os ocurra. Mejor atrás del chat para evitar, bueno, como somos bastantes, para evitar problemas, ¿no?, con el audio. Lo podéis ir preguntando durante la presentación, mientras la voy haciendo, y os la contesto al final o directamente al final, como prefiráis. ¿De acuerdo? Así que empezamos. Como decía yo antes, soy responsable de la certificación WELL en ITG. ITG es el partner local de WELL en España, ¿no? Es la primera entidad que alcanza un acuerdo con WELL para desarrollar su formación oficial en España y América Latina y prestar servicios de verificación de edificios. ITG es el Instituto Tecnológico de Galicia. Es una fundación privada sin ánimo de lucro que tiene una amplia trayectoria en construcción sostenible, entre la que destaca ser el organismo certificador de BREEAM en España desde 2009. Ahí tenéis una foto de nuestra oficina, está situada en Coruña, y yo ahora mismo, pues como la mayoría de vosotros, os hablo desde mi casa, ¿no?, desde esa bonita oficina. Bueno, como sabéis. Entonces, sin más, empezamos. Vamos a hacer hoy una introducción a la certificación y vamos a empezar con un poquito de contexto, ¿no? Un poco del contexto previo que fue como el caldo de cultivo para que surgiera la certificación. Y vamos a empezar con una definición que hace la Organización Mundial de la Salud sobre la salud, valga la redundancia. Y es que la salud es un estado de bienestar total, es decir, un estado de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad o de malestar. Es importante tener en cuenta que estar sano no solamente no estar enfermo, sino que incluye otra serie de cuestiones. Si nos planteamos esta pregunta, ¿qué factores influyen en la salud y el bienestar? Bueno, pues la respuesta que daremos pues serán varias, ¿no? Pero a mí, ahora ya conozco un poco la respuesta, ¿no?, que voy a dar, lógicamente, pero inicialmente a mí se me viene a la cabeza siempre factores como puede ser la genética, ¿no?, el estilo de vida, que deberían tener un impacto muy importante. Y sí que lo tienen, pero tal vez no tanto como cabría pensar. Lo menos que la genética, el estilo de vida, el acceso al sistema sanitario son muy relevantes, pero el elemento que tiene una mayor importancia en nuestra salud es el entorno físico y social en el que vivimos. Por decirlo así de una forma sencilla, ¿no?, pero creo que bastante efectiva, tiene más impacto sobre nuestra salud nuestro código postal que nuestro código genético. Es decir, que el ambiente social y económico en el que vivimos determina de forma clara nuestra salud, ¿no? Esto es un primer punto de vista. El segundo es que nuestro entorno está cambiando nuestro estilo de vida. Perdonad que tuve un trago. Y nuestro estilo de vida, dicho de otra forma, está cambiando nuestro entorno, ¿no? Es decir, evidentemente, la mayor parte de las personas trabajamos en entornos de oficina,
y por tanto nuestro estilo de vida ha cambiado con respecto a incluso al de nuestros padres, o no digamos al de nuestros abuelos. Esto es una obviedad. La tercera reflexión, y que va todo hilado un poco, es cuánto tiempo pasamos al día en espacios cerrados. Bueno, lógicamente, por desgracia, estos últimos días, por lo menos los que estemos en España, pasamos mucho tanto como todo en el interior de nuestras viviendas, ¿no? Y los que trabajen fuera, pues entre vivienda y fuera, pues también. Entonces, la situación actual esperemos pase lo antes posible y lógicamente no vamos a hacer referencia a ella, pero de manera general el tiempo que pasamos en espacios cerrados es mucho mayor seguramente del que pensamos. Es que pasamos, de media, el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados. Lógicamente esto es pues, casi todo el tiempo, ¿no? Y la conclusión obvia que se puede sacar de este dato es que los edificios en los que vivimos, en los que trabajamos, en los que aprendemos, da igual, aquellos edificios en los que pasamos más horas a lo largo del día, tienen un impacto alto, un impacto profundo en nuestra salud y en nuestro bienestar. Y como consecuencia de ello, en nuestra productividad también. Por tanto, sería importante diseñar nuestros edificios con criterios de salud también, sin desdeñar lógicamente otros aspectos como puede ser el diseño, como puede ser la sostenibilidad, como puede ser tantas cosas que son esenciales, pero tener en cuenta también el aspecto de la salud en el diseño y construcción de nuestros edificios. Por tanto, de aquí surge el concepto de los edificios como cuidados preventivos y como consecuencia de ello la certificación WELL o el WELL Building Standard, que sería el nombre completo, correcto, digamos, técnico de la certificación. Básicamente, WELL lo que hace es proporcionar un marco para identificar, medir, verificar y monitorizar aquellos aspectos de los edificios que impactan en la salud y el bienestar de las personas. En definitiva, WELL es una certificación de carácter voluntario para edificios y lo que busca es mejorar el impacto de estos edificios sobre la salud y el bienestar de sus usuarios. Nada más y nada menos. Y se basa, tiene tres pilares esenciales. La primera de ellas es que se compone de una serie de medidas basadas en la evidencia en favor de la salud y bienestar. Aquí el elemento clave de esto es el hecho de que estén basadas en la evidencia. Es decir, todas las medidas tienen un respaldo científico amplio que garantizan los beneficios de las mismas, ¿no? Como dato, decir que WELL nace en 2014, pero es el fruto de 6 años, de un proceso de investigación de 6 años, en el cual se investigaron diferentes cuestiones y se llegó a la conclusión de qué elementos debía componerse la certificación, ¿no? Por tanto, tiene tantos años de investigación como de vida real la certificación. Entonces, existe un respaldo amplio científico detrás de cada una de las medidas. Además, incorpora una serie de mejores prácticas en diseño y construcción y se compone de un proceso de certificación transparente para alcanzar los requisitos WELL. Esto es algo lógico, ¿no? Pero no por ello menos importante, que el proceso de certificación es totalmente transparente. En el caso de WELL, además, está realizado por una tercera entidad, ¿no? Por un auditor externo, digamos, que es el GBCI, y lógicamente se garantiza que el resultado es el real, ¿no? Es lo que se acredita. Sobre esto, y aunque esto no nos vamos a centrar hoy porque es más lo que tocaremos la semana que viene, comentar que el gran elemento diferenciador de WELL es el rendimiento verificado. ¿Qué significa esto? Significa que en WELL se realiza una serie de test, se realiza una visita in situ al edificio en la cual, entre otras cosas, se realizan una serie de test para acreditar el cumplimiento de las diferentes medidas. Como digo, esto es lo que se conoce como Performance Verification y lo trataremos la semana que viene en el webinar de la semana que viene. Como suele ser habitual, existen 3 niveles de certificación, plata, oro y platino, de menor a mayor, y en función de la puntuación que se obtenga, pues tendremos un nivel de certificación u otro. Esto es una pregunta bastante habitual, ¿no? WELL se centra en el impacto de los edificios sobre la salud de las personas. Y existen otros certificados, ¿no? Que sean certificados de sostenibilidad,
como puede ser BREEAM o como puede ser LEED, que se centran más en el impacto del edificio sobre el planeta. WELL trabaja en conjunto, de hecho se complementan perfectamente estos certificados y colaboran para algo que es muy habitual, que se produzcan procesos de doble certificación, ¿no? El BREEAM y WELL, por ejemplo, es algo muy habitual que podemos ver con mucha frecuencia. Existe una acreditación para profesionales, que es el WELL AP, que es el profesional acreditado WELL. Esto lo trataremos en el tercero de los webinars que haremos, pero bueno, simplemente para adelantar, son los expertos en materia de salud y bienestar y son los responsables de aplicar la metodología de WELL. Como digo, esto lo trataremos en la tercera de las fechas, en el tercero de los webinars. Y hoy, hecha esta primera presentación, esta primera introducción, vamos a centrarnos en explicar las diferentes categorías de WELL. Que estas categorías se conocen como conceptos o concepts, como lo vemos en la pantalla. Nos vamos a centrar en los conceptos, en las categorías de WELL V2, la versión 2 de WELL, que es la que está actualmente más en uso, bueno, prácticamente la única que se está utilizando ya, ¿no?, en la actualidad. Bien, la versión 2 de WELL se compone de 10 categorías o 10 conceptos, que son los que vemos en pantalla. Bueno, antes de entrar a explicar cada uno de ellos en detalle, simplemente, bueno, una primera ojeada podemos ver que algunos tienen o parecen tener más que ver con lo que es el diseño del edificio, la construcción del edificio, y otros, como pueden ser los de calidad del aire, el confort térmico, sonido, iluminación, y otros que parecen tener más que ver con lo que es la fase de uso del edificio, como puede ser alimentación, mente o comunidad. Esto es, bueno, simplificándolo mucho, pero es correcto, y es que WELL se centra no solamente en lo que es el proceso de diseño y construcción del edificio, sino también afecta a lo que es la gestión del mismo. Esto es así porque cada 3 años es necesario recertificar los proyectos para mantener el nivel de certificación. Pero bueno, no vamos a entrar demasiado a esos detalles más técnicos. Como decíamos antes, existen 10 categorías diferentes, 10 conceptos, y cada uno de ellos tiene una serie de medidas o una serie de features, que sería el nombre preciso, diferentes. Vemos que la categoría de aire, por ejemplo, tiene 14, mientras que la de sonido tiene 5. Es decir, que claramente hay categorías que tienen más peso que otras. Dentro de esas 14 o de ese número variable de features, algunas son preconditions o prerequisitos y otras son optimizaciones. Los prerequisitos son medidas que no aportan puntos y que son obligatorias, o sea, hay que hacer siempre sí o sí, y las optimizaciones son medidas que son opcionales y que aportan puntos. Por tanto, para un proyecto, para obtener una certificación, tendremos que hacer todos los prerequisitos siempre y hacer un número variable de optimizaciones. En función del número que hagamos, pues obtendremos una puntuación mayor o menor y seremos silver, seremos gold o seremos platino. No nos podemos quedar por debajo del listón que marca silver porque si no el edificio no se podría certificar. Simplemente comentar que la puntuación máxima que puede tener un proyecto es de 100 puntos y que a pesar, bueno, para mantener un equilibrio, a pesar de que algunas categorías, algunos conceptos tienen más peso que otros, se obliga a que se obtengan siempre 2 puntos en cada una de las features y como máximo se podrán obtener 12 puntos. De esta forma, se sigue manteniendo la diferencia de pesos entre los diferentes conceptos, pero se busca un cierto equilibrio entre ellos. Empezamos con el primero, que es el de calidad del aire. Bueno, aquí nos cuenta este estudio que, bueno, por cierto, luego os enviaremos estas presentaciones por email, o sea que no os preocupéis. Lo digo porque en lo que tiene que ver con datos voy a pasar un poco rápido, ¿no? Porque no me parece lo más importante, pero bueno, según este estudio, la calidad del aire en los hogares fue calificada como la 10ª, en este caso causa más importante de enfermedad para la población mundial. Bien, bueno, aquí lo importante, perdonad, lo importante que hay en esta categoría es tener claro que cuando hablamos de calidad del aire, no solamente hablamos de contaminación y del tubo de escape de un coche y por tanto del exterior de los edificios.
La realidad es que el interior de los edificios está de media entre 2 y 5 veces más contaminado que el exterior de los mismos. Por tanto, garantizar... Uy, perdón. A ver, que no sé si ha habido un problema. Vale. Disculpad, creo que ha habido un problema con el audio, no sé qué ha pasado. No sé si he tocado yo aquí algo, creo que no. Pero bueno, seguimos. Estábamos hablando de la calidad del aire, que es de media entre 2 y 5 veces más. Bueno, el aire está entre 2 y 5 veces más contaminado en el interior de los edificios que en el exterior. Esto se debe principalmente, esencialmente, a una ventilación insuficiente y a una ventilación inadecuada. Es decir, a un incorrecto mantenimiento de los filtros, a una ventilación insuficiente, a no tener filtros. Bueno, en cada caso será una causa, pero siempre o casi siempre vinculada con la ventilación. Por tanto, ¿en qué se va a centrar esta categoría, este concepto de aire? Bueno, pues por un lado habrá una serie de métricas de rendimiento que habrá que cumplir, es decir, unos parámetros, unos límites que habrá que respetar en cuestión de contaminación de diferentes contaminantes. Y esto, como decíamos, pues se soluciona principalmente con una ventilación adecuada, con un filtrado adecuado de esta ventilación y también con otras cuestiones como puede ser una gestión de la contaminación durante la construcción, prohibición de fumar, un mantenimiento adecuado, etcétera, ¿no? No me paro porque las diferentes medidas son muchas, pero simplemente para tener una idea así general. La siguiente categoría es la de agua. Y aquí nos hacemos esta pregunta. ¿Qué calidad tiene el agua que bebes? ¿Cada cuánto bebes agua? Y bueno, puede no parecerlo, pero estas dos preguntas están más relacionadas entre sí de lo que puede parecer en un primer momento. Y es que la calidad del agua del grifo, por lo menos en España, es buena en términos de potable. O sea, podemos abrir un grifo en cualquier sitio de España y el agua va a ser potable, no nos vamos a intoxicar por beber ese agua. Pero esto, que el agua sea potable, no significa que la percepción de calidad del usuario sea la adecuada. Y cuando la percepción que tenemos es que el agua no tiene una calidad adecuada, la tendencia natural es a beber menos cantidad de agua y por tanto a no hidratarnos adecuadamente. Dicho de otra forma, las personas que desconfían de la seguridad de su agua tienen más probabilidades de ingerir menos agua y más bebidas azucaradas. Por tanto, el problema está claro, ¿no? Es necesario beber una cantidad de agua al día y eso se debe fomentar. ¿Cómo? Pues se debe fomentar mediante métricas de calidad, es decir, que la calidad del agua sea la adecuada, la correcta accesibilidad, es decir, que si tenemos unas fuentes para llenar la botella de agua en la oficina, estén a una distancia pues, menor a 30 metros, que las tengas cerca para no tener que desplazarnos mucho y fomentar una correcta hidratación. Difundir esa calidad del agua, ¿no? ¿Por qué no si hacemos unos test de agua no los difundimos para que todo el mundo sepa que efectivamente el agua es de buena calidad? Etcétera, ¿no? Es decir, fomentar una correcta hidratación de los usuarios del edificio. ¿Cómo? Facilitando agua de calidad. Y luego también otras cuestiones como puede ser el control de la legionela, el control de la humedad o un correcto y adecuado lavado de manos. La siguiente categoría es la alimentación. Y aquí nos hacemos dos preguntas, ¿no? Una muy obvia, que es cuáles son los beneficios de una dieta saludable. En esta estaremos todos más o menos de acuerdo. Pero la pregunta clave es si la practicas. Y aquí ya las respuestas pueden variar más, ¿no? En muchos casos la respuesta será que sí, pero en muchos casos la respuesta será que no, por diferentes razones. Pero una de las principales razones será por falta de tiempo, porque no tengo tiempo de cocinar, y porque lo que tenemos más a mano en nuestro día a día, pues generalmente es comida no tan saludable. Por tanto, objetivo de esta categoría, que una opción saludable sea la opción más sencilla o la opción más cercana. Es decir, que la máquina de vending que tenemos en la oficina no venda chocolatinas, sino que venda frutos secos, por ejemplo, ¿no? O que la cafetería pues venda, fomente la presencia de frutas y verduras, por ejemplo, frente a otros tipos de alimentos. Al final, bueno, como digo, que hay una serie de datos que no voy a parar, ¿no? De la mortalidad asociada a una mala alimentación. Perdón. Pero a mí lo que me parece más interesante es lo que vemos aquí, lo que es más probable que se produzca un cambio individual cuando las condiciones e influencias ambientales están alineadas para respaldar estos comportamientos. Es decir, que si tenemos hambre, estamos
oficina y vamos a la máquina y solo hay nueces y fruta, y pues comeremos nueces y fruta. Si lo que hay son chocolatinas, comeremos chocolatinas, ¿no? Al final se trata de eso, de que la opción no se trata de prohibir a nadie nada, porque todo el mundo va a poder seguir, lógicamente, alimentándose como quiera, sino de facilitar la opción saludable. Y, de hecho, en consecuencia, complicar la opción no saludable. Por tanto, lo que hemos dicho, fomentar una alimentación saludable, frutas y verduras, y otra serie de cuestiones como la transparencia nutricional, limitación de ciertos ingredientes, etcétera, ¿no? Pero en esencia fomentar una alimentación saludable facilitando su acceso. La siguiente categoría es la de iluminación. Y aquí nos hacemos esta pregunta. ¿En qué momento del día estás más alerta? ¿Crees que la iluminación afecta a tu productividad? Bueno, antes de responder estas preguntas, o si estuviéramos todos en un mismo espacio, hiciéramos un pequeño debate sobre esto, algunas personas siempre son más diurnas y otras son más nocturnas, ¿no? O sea, hay gente que, pues que se está más despierto de noche y otros que estamos más despiertos de día, ¿no? Y esto, pues es normal de nuestra sociedad, pero en origen no debería de serlo tanto, y me explico. Existe un concepto que son los ritmos circadianos, que es una especie de reloj biológico que tenemos los seres humanos y que está regulado por la salida y la puesta del sol. Es decir, la salida del sol fomenta que se segregue una serie de hormonas, fomentan que nos vayamos despertando y que alcancemos nuestro pico de alerta, ¿no? De productividad, digamos, pues durante la mañana hasta mediodía más o menos, y que este nivel de energía, este nivel de concentración vaya decayendo hasta que por la noche nos empiece a entrar sueño, ¿no? Esto sería el proceso normal, natural, podríamos decirlo. Bien, ¿qué ocurre? Lógicamente estos ritmos se ven alterados por la iluminación artificial. Perdón. Los ritmos circadianos se ven alterados por la iluminación artificial. Y esto no es algo, o sea, es algo deseable, porque si no, en invierno nos iríamos a dormir a las 5 de la tarde, ¿no? Y no se trata de eso. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta al diseñar la iluminación artificial de un edificio es a evitar que esa iluminación fomente la desincronización de estos ritmos circadianos. Pues tenemos una habitación de un hotel o de una vivienda, pues no necesitaremos el mismo tipo de iluminación que para una oficina, ¿no? Lógicamente. Entonces, porque el uso de la habitación es dormir, o sea, que nos entre el sueño, mientras que el uso de una oficina generalmente es que no nos entre el sueño, ¿no? Que nos concentremos. Entonces, es importante tener un diseño lumínico que fomente la sincronización, o mejor dicho, que no fomente la interrupción de estos ritmos circadianos, porque esto está asociado con problemas de salud, varios, como puede ser la obesidad, la diabetes, la depresión y una serie de trastornos metabólicos, ¿no? Entonces, es importante tener este factor en cuenta a la hora de diseñar nuestro edificio. Además, otro elemento muy importante es contar con iluminación natural en los espacios, ya que esto puede afectar positivamente en el estado de ánimo de las personas. No solamente por la calidad de la iluminación natural, que es superior a la de la artificial, sino por el aspecto psicológico, ¿no? Porque una iluminación natural va asociada generalmente a unas vistas que nos proporcionan mucha capacidad de relajación y mejoran nuestro estado de ánimo. Por tanto, esta categoría, ¿qué es lo que busca? Pues que hay una iluminación adecuada, un diseño de iluminación circadiana, un control del deslumbramiento, que haya iluminación natural, que haya una iluminación de calidad. En definitiva, una serie de parámetros, los que se explican en esta categoría, que tienen que ver con la calidad de la iluminación. La siguiente categoría es la de movimiento. Y la pregunta que nos plantean es ¿cuánto te mueves a lo largo del día? Lógicamente, la respuesta variará. Estos días que estamos confinados, pues menos seguramente. O no, yo estoy haciendo más deporte estos días que de costumbre. Pero la realidad es que tenemos un estilo de vida, ¿no? Sobre todo en muchos casos, trabajo de oficina, pues muy poco activo, digamos, ¿no? Entonces, el objetivo de esta categoría, ¿cuál es? No es convertir el edificio en un gimnasio, sino que el objetivo es, manteniendo el uso para el que está previsto el edificio, fomentar la mayor actividad física posible. Esto, aquí tenemos algún dato, ¿no? Sobre problemas
no sé, sobre problemas de obesidad que puede haber a nivel mundial. Y en esta diapositiva, que no sé si se está viendo, sí, vale. Y en esta diapositiva vemos, me interesa más que el dato, me interesa la foto, ¿no? Vemos una imagen de un edificio aparentemente de oficinas donde el elemento central es una escalera, ¿no? Y entonces, en todos los edificios hay una escalera, pero la ubicación de la misma, el diseño de la misma, va a fomentar que se utilice más o que se utilice menos. Es decir, que mediante estrategias de diseño podemos fomentar que haya una mayor actividad física en el interior del edificio, en nuestro día a día, manteniendo el uso para el que está previsto el edificio, se puede ver alterado. Por tanto, hay elementos de diseño que pueden fomentar una mayor actividad física en el interior del edificio sin, por ello, renunciar al uso para el que está previsto. Otras cuestiones que se valoran, ¿no? Y que se tienen en cuenta en esta categoría es la ergonomía, el mobiliario activo, fomentar la circulación interior de los desplazamientos activos y llegando incluso a cuestiones como contar con espacios de actividad física, fomentar ciertas actividades físicas, etc. La siguiente de las categorías es la de confort térmico. Y aquí, si estuviéramos todos en una misma sala, os preguntaría cuál es vuestra percepción de la temperatura ahora mismo. Y incluso estando en el mismo espacio, por tanto, a la misma temperatura, la percepción de cada uno de nosotros va a ser diferente. Seguramente habría un acuerdo mayoritario sobre la percepción, pero siempre habría gente que tendría mucho calor y gente que tendría mucho frío, ¿no? La razón es que el confort térmico es una percepción, es algo subjetivo. Por tanto, el objetivo de esta categoría será conseguir el mayor grado de satisfacción con la temperatura y en muchos casos esto lo lograremos mediante el control individualizado de esta temperatura. ¿Por qué es importante? Bueno, el confort térmico está considerado como uno de los factores que más contribuyen a la satisfacción general y, por tanto, a la insatisfacción general en el interior de los edificios. Bueno, al final, esto tiene un impacto en nuestra productividad, por ejemplo, ¿no? En nuestra capacidad de concentración y es un tema importante a tener en cuenta. Por tanto, ¿qué tipo de medidas estamos hablando? Bueno, por un lado, métricas de rendimiento, es decir, cumplir con una serie de parámetros generales, ¿no? De normativas generales de cálculos que nos dan una aproximación bastante certera, pero luego nos iremos hacia el control individualizado en la medida de lo posible para conseguir un máximo porcentaje posible de personas satisfechas con la temperatura. Y también buscaremos una climatización de calidad, digamos. Es decir, apostar por el confort térmico, por la climatización radiante, ¿no? Frente a la de aire, controlar la humedad, etc. Bien, la siguiente categoría es la de sonido. Y aquí nos preguntamos qué distracciones acústicas percibes cada día. Bueno, las respuestas que son múltiples, pero esencialmente las podríamos categorizar en tres. La primera de ellas es por el ruido que proviene del exterior y que por la intrusión acústica del exterior, digamos. La segunda de ellas sería por el ruido generado en el interior del edificio, que puede ser el ruido generado por equipos como el de climatización o el ruido generado por otros ocupantes del edificio, ¿no? Por tanto, hemos hablado del ruido que proviene del exterior, el ruido generado en el interior del edificio sería la segunda de las categorías y este ruido puede estar generado, como decíamos, por equipos o por personas. Y en tercer lugar, pues hablamos también de la calidad del sonido, que tiene que ver, por ejemplo, con la absorción acústica, ¿no? Con el tiempo de reverberación que puede haber en el interior del edificio. Por tanto, diferentes elementos determinan el nivel o el número de distracciones que podemos percibir en nuestro día a día en el interior de un edificio. Al final, el ruido, ¿no? Pues producido del exterior o por equipos de climatización o por cualquiera de las causas que hemos comentado, dificulta la concentración y como consecuencia de ello la productividad, ¿no? Y otras cuestiones. Por tanto, es muy importante. A mí personalmente, las distracciones acústicas es lo que más me distrae, valga la redundancia, ¿no? Me incomoda más temas acústicos que temas de confort térmico. Bueno, eso ya es según cada uno, pero sí que es un elemento muy, muy central, ¿no?
Y por tanto, pues bueno, uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es el diseño del envolvente, el diseño de las particiones, el aislamiento de los equipos, etc. Por tanto, y un poquito volviendo a nivel de resumen, pues tendremos que cumplir con una serie de métricas y sobre todo adecuar acústicamente los diferentes espacios. La siguiente categoría es la de materiales. Y aquí nos preguntamos qué impacto crees que pueden tener los materiales en la salud. Bueno, los materiales en muchos casos están constituidos por productos químicos, por sustancias potencialmente tóxicas y que por tanto tienen un impacto o pueden tenerlo para nuestra salud. Pero partimos con un problema ya de entrada, que es que en muchos casos estos materiales no aportan la información detallada de todos los componentes de los que están compuestos. Por tanto, a veces, aun queriendo, no es sencillo elegir un material que no sea perjudicial para la salud, porque ya de entrada nos puede resultar difícil encontrar información detallada sobre estos materiales. Por tanto, ¿en qué consiste esta categoría de materiales? Bueno, pues en no utilizar ya de entrada materiales altamente tóxicos, como pueden ser pinturas con plomo, amianto, PCBs, lámparas de mercurio, etc. Apostar por materiales poco tóxicos, como puede ser materiales con bajas emisiones de componentes orgánicos volátiles y emisiones a largo plazo. Y luego también pues tener un especial cuidado con la gestión de residuos, con la descontaminación del emplazamiento, con el uso de pesticidas y productos de limpieza, que aunque no son materiales de construcción, son productos que se utilizan durante la fase de uso del edificio y que pueden tener un impacto alto en nuestra salud, etc. La siguiente categoría es la de mente. Y aquí nos preguntamos cómo puede el entorno construido afectar a nuestra salud. Bueno, antes de nada comentar que el 30% de los adultos de media experimentarán un problema de salud mental durante su vida, siendo la depresión el principal de ellos. Por tanto, es un problema serio y relevante. ¿Cómo se afronta esta situación desde el punto de vista de la arquitectura de los edificios? Bueno, mediante dos enfoques. El primero de ellos tiene que ver con la biofilia. La biofilia es la necesidad intrínseca del ser humano a estar en contacto con la naturaleza. El ser humano hasta hace 2 días vivíamos en la naturaleza y el cambio de estilo de vida ha sido mucho más rápido del cambio genético que eso debería haber llevado aparejado, digamos, ¿no? No es casualidad que siempre que buscamos, o casi siempre, que buscamos relajarnos, pensemos en la montaña, en la playa, en algún elemento natural, ¿no? No pensamos en la castellana de Madrid. Entonces, este contacto con la naturaleza es algo para lo que estamos, insisto, genéticamente diseñados y ayuda a reducir el estrés, mejorar la concentración, etc. Por tanto, una parte de esta categoría se va a centrar en este concepto, en la biofilia, en integrar, mediante estrategias de diseño, integrar naturaleza o vegetación en el edificio para obtener estos beneficios de los que hemos hablado. Y la otra parte de la categoría se va a centrar, en el caso de edificios de empresa, de edificios de oficinas, se va a centrar en diferentes políticas de empresa para mejorar la salud mental, digamos, de los trabajadores. Y por último, tenemos aquí la categoría de comunidad. La categoría comunidad, tiene bastante que ver con la categoría de mente, pero va un paso más allá a la hora de medir el impacto no solamente sobre sus ocupantes, sobre los ocupantes del edificio, sino también sobre el entorno. Al final, el diseño de espacios construidos de manera que todos los individuos puedan acceder, participar y prosperar es esencial para conseguir resultados de salud individuales y colectivos. Esta categoría de comunidad, por tanto, se centra en cuestiones como el diseño accesible, como el compromiso cívico, etc. Es decir, en definitiva, que exista un impacto positivo sobre la salud y el bienestar de las personas, no solamente de los usuarios, sino de todas las personas del entorno del edificio. Y con esto hemos terminado esta explicación así breve, rápida, ¿no? En 30-35 minutos de la certificación WELL.
comentaros un poco sobre nosotros antes de pasar a la ronda de preguntas, que lo que realizamos es, por un lado, formación oficial. Contamos con modalidad online tanto en nuestro curso de introducción a Weld como en nuestro curso de preparación de examen Weld AP. Podéis consultar en la web si os interesa seguir profundizando en esta materia. Tenéis nuestros datos, tenéis nuestros datos de contacto. Realizamos test, performance verification, ¿no? Esto lo veremos más bien la semana que viene, pero bueno, simplemente que sepáis que hemos realizado diferentes verificaciones de proyectos. Somos la entidad acreditada en España para ello, para Actiu, para LKS también en País Vasco, para otros proyectos, etcétera. Y por último, lo que realizamos también es tareas de divulgación y de conocimiento, como por ejemplo estos webinars, o como por ejemplo la Wellference, ¿no? Que es el mayor evento de Well que se hace en España y que se realizó la última edición el 5 de febrero en Madrid. Así que bueno, ya nos conocéis, tenéis aquí nuestra web para contactarnos si queréis. Y ahora pues estoy a vuestra disposición para resolver cualquier pregunta. Lamento si ha habido unos problemillas con el audio, pero bueno, nada, preguntadme lo que queráis, estoy a vuestra disposición para responder.